misterios antes de la Pascua, pues está la Semana Santa, y antes de la Cuaresma. ¿Qué se celebra la Semana Santa? El tiempo pascual pone especial acento en la resurrección, pero son más los misterios que se celebran y se concentran en tan solo una semana. La Semana Santa es el tiempo en que la Iglesia vive los últimos días de la vida de Jesús. La atención se centra especialmente en el misterio de la pasión, muerte y resurrección. Este último es el misterio que, junto con la encarnación y el nacimiento de Jesús, da sentido a nuestra fe cristiana. Si Jesús, que es Dios, no hubiese resucitado, como dice Pablo en 1 Corintios, capítulo 15, él mismo lo había dicho, que iba a resucitar. Si no hubiese resucitado, ¿qué sentido tendría celebrar la muerte de Cristo? Ese misterio de la resurrección es el culmen de toda una vida que es en sí misterio. Fíjate, desde el Catecismo de la Iglesia Católica voy a tratar de seguir un poco lo que es todo este misterio de la vida de Jesús. Aunque en Semana Santa se ponga toda la atención en la pasión, muerte y resurrección de Jesús, lo primero que hay que recordar es que toda la vida de Jesús es misterio, toda la vida. Desde su encarnación hasta la Pascua, pasión, crucifixión, muerte, sepultura, descenso a los infiernos, resurrección y ascensión. La vida terrena de Jesús es un misterio que se contempla también desde estos misterios. De hecho, pues son muchos los datos que llaman la atención de la vida de Jesús. Y no está en el Evangelio. ¿Qué comía? ¿A qué jugaba en la infancia? ¿Con quién? ¿Cómo era su trabajo? Se sentía contento en su trabajo de carpintero. Estas curiosidades, que son muy humanas, pues no figuran precisamente porque para lo que Jesús viene al mundo es para anunciar el reino de Dios y que Él es el Mesías. Sí que se conocen datos de contexto que ayudan a conocer la persona histórica de Jesús. De hecho, pertenece al linaje de David, el rey de los judíos del Antiguo Testamento. Su vida como judío bajo el dominio del romano Herodes, Pilatos. Su presentación en el templo siguiendo el rito semita, que vivió en Nazaret, esa profesión que tenía de carpintero, que no dice nada cómo era. Pues son algunos de estos datos que conocemos de la vida de Jesús. Hay, podríamos decir, como 3 R's de Jesús. La vida de Cristo, su pasión, muerte y resurrección, es en sí y entera revelación. Primera R. Sus obras, sus palabras, milagros y silencios dan a entender su naturaleza divina y su contacto permanente con Dios Padre. Toda la vida de Jesús es también, por lo tanto, misterio de redención. La sangre que vierte Jesús de su pasión y su muerte es la que nos redime de nuestros pecados. Sin embargo, su palabra y obra antes que eso también forman parte de este misterio de la redención, segunda R. De hecho, desde que nace nos da la vida. Se hace Dios vivo entre nosotros. Su palabra nos habla de la vida, con sus curaciones libra de enfermedades y el dolor, y con su resurrección nos justifica de nuestros pecados. Estas constantes en la vida de Jesús de revelación de un Dios de redención dan lugar a la tercera R, la recapitulación. Es decir, todo lo que es, todo lo que dice, todo lo que obra Jesús en su vida tiene como fin restablecer aquella imagen y semejanza de Dios a la que fuimos creados. Por Dios fuimos creados limpios, pero que se dañó con el pecado de Adán. Ahora,
La muerte de Jesús. Los 4 evangelios, fijaros bien, dan fe y testimonio de que Jesús murió en Jerusalén. Fue sentenciado a muerte por las autoridades religiosas, sacerdotes, escribas, doctores de la ley y fariseos, pero no por todos ellos. De hecho, personajes que son coetáneos de Jesús, como Nicodemo o José de Arimatea, pertenecían a esa clase social, pero eran discípulos suyos. El Evangelio de San Juan muestra, por ejemplo, cómo esa decisión de condenar a Jesús a muerte, pues no fue por unanimidad. El pueblo, el Sanedrín, tribunal de los sumos sacerdotes y doctores de la ley judía, pues Pilatos y Judas. Claro, estos dos son corresponsables de la condena junto al Sanedrín. Pues sí, corresponsables. Sin embargo, es importante aclarar que el pueblo judío no fue responsable como colectivo del hecho histórico de la muerte de Jesús. De hecho, esta afirmación está ratificada por el Concilio Vaticano II. La autoría de la muerte de Jesús no es del pueblo judío, es de todos, tuya y mía. La pasión y muerte de Jesús es por todos los pecados cometidos que se cometen y que se van a cometer en el futuro. Lo dice San Francisco de Asís. Y los demonios no son los que lo han crucificado, eres tú quien con ellos lo has crucificado y lo sigues crucificando todavía. Ahora, hay una pregunta que se hace muy frecuente. ¿Por qué murió Jesús? En principio, la contestación más clara es solo Dios lo sabe y formaba parte de sus designios. Es otro misterio para nosotros. Hay otra segunda pregunta que surge. ¿Por qué Dios permite que maten a su hijo? Dios lo que permite son los actos de ceguera de los hombres de entonces y de los de ahora, para que sucediera todo lo que se cuenta en el Evangelio y en definitiva entra dentro de su plan de salvación. La muerte de Jesús es también la entrega que Dios hace de su Hijo, la entrega libre de Jesús por nosotros, para que por su muerte el hombre se reconciliara con Dios. Ese es el designio de Dios para con nosotros, y así nos lo recuerda el Catecismo de la Iglesia Católica. La muerte de Jesús no es para que nosotros amemos a Dios, sino para recordarnos que Él nos amó primero, hasta el punto de entregarnos a su propio Hijo. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su propio Hijo para que nosotros tuviéramos vida y vida abundante. Muere por nosotros, muere por amor a nosotros. La muerte de Jesús es, por tanto, querida por Dios, aceptada por Jesús, una decisión libre, como un sacrificio por nosotros y por obediencia al Padre. Bien, resurrección. Cristo murió en la cruz por nosotros, pero murió. Eso es lo que celebramos el Sábado Santo. Es el tiempo en que se prepara su resurrección. Ha muerto para volver a la vida. La muerte de Jesús deja otro detalle, y es que su cuerpo no conoció la corrupción, no se pudrió. Dice que la corrupción comenzaba a atacar a la carne el 4.º día, y Jesús resucitó al 3.º. Y esto lo recoge el Catecismo. Los cristianos somos sepultados con Cristo en la resurrección, en el sacramento del bautismo. La inmersión en el agua recuerda la estancia en el sepulcro y la salida del agua, el nacimiento a una nueva vida. La resurrección de Cristo es la verdad que culmina la fe de los cristianos. Lo que ha prometido Dios se ha cumplido en la persona de Jesús, que lo había anunciado el Padre. Existen evidencias históricas que comparten este hecho, que ha dado origen a una fe de más de 2000 años. Hay fuentes cristianas de la resurrección como son los evangelios. En ellos se nos cuenta cómo Juan, por ejemplo, dice que entró y vio el sudario y las mortajas con que envolvieron el cuerpo, pero no vio el cuerpo. Es el mismo caso de las mujeres, que fueron las primeras en dar las nuevas de lo que había sucedido.
Otro caso, como las apariciones sucesivas de Jesús a los discípulos y esa posterior confusión por la presencia de Jesús resucitado que se da en ellos. Por lo tanto, la resurrección no probó la fe de sus discípulos. Más bien al contrario, invita a pensar que pudo no ser producto de la fe. En el caso de San Pablo, el poscristo es otra fuente. Él recibió por las Escrituras esa noticia y por boca de los discípulos de Jesús. Entonces, hay algo que hay que aclarar bien, que todos lo sabemos, ¿verdad? La resurrección de Jesús no es un retorno de la muerte, como la que Jesús había hecho con Lázaro o con la hija de Jairo. De hecho, ellos murieron 2 veces. Jesús no de la misma manera. De hecho, tras estar un tiempo nuevo entre los apóstoles, ascendió al cielo. Y este es el misterio. Lo esencial de la resurrección que celebramos en Semana Santa es que se cumple en Jesús lo que ha dicho y enseñado como enviado de Dios Padre. Él ha anunciado que esa resurrección es la que nos espera a los cristianos. Y si Cristo no resucitó, vana entonces nuestra predicación, vana sería nuestra fe. Entonces la Pascua judía, Pascua cristiana. Israel recordaba en la noche pascual 4 grandes acontecimientos: la creación, la vocación de Abraham y sacrificio de Isaac, salida y liberación de Egipto, y la noche escatológica del Mesías que iba a venir. Estos 4 puntos son importantes. Y Jesús en la cena, celebración, institución, y la iglesia, celebración, ha asumido esta realidad antigua, pero la ha transformado de un modo radical. Los acontecimientos del Antiguo Testamento son figuras de lo que va a ocurrir en el Nuevo Testamento. Pablo, en la primera carta a los Corintios, dice: todas estas cosas que les sucedieron a ellos eran como un ejemplo para nosotros. Forman parte de una etapa preparatoria. Tienen consistencia en sí misma. Son exposición del poder salvador de Dios y de la experiencia religiosa de Israel, pero estaban orientadas a anunciar otras realidades definitivas y más universales. La iglesia primitiva transformó las 4 noches o acontecimientos que Israel celebraba en la Pascua. Por ejemplo, la noche de la primera creación es transformada en la celebración de la nueva creación en Cristo mediante el misterio pascual. La vocación y el sacrificio de Isaac, el unigénito, muy querido para Abraham, se transforma en la entrega del unigénito por parte del Padre hasta la cruz. La liberación de la esclavitud de Egipto, en la oferta de liberación para toda la humanidad de la opresión de la ley, del pecado y de la muerte, ofreciendo ya no al pueblo de Israel, sino a toda la humanidad la posibilidad de una salvación total, universal y definitiva. La noche escatológica, lo que va a ocurrir, se cumple y se transforma plenamente la muerte y resurrección de Jesús como acontecimientos escatológicos definitivos, aunque todavía no de manera manifiesta. Con el acontecimiento pascual de Jesús se realiza la nueva creación, se lleva a cabo la donación plena del Hijo de Dios, se garantiza la libertad de todos los hombres y se abre la puerta de un modo definitivo, pleno y seguro a la esperanza. La muerte y la resurrección de Jesús son la realización de la salvación escatológica en la plenitud de los tiempos, abierta hasta la vuelta gloriosa del Señor. Esperamos tu venida, Señor. De este modo, la celebración antigua es transformada definitivamente en la nueva. En realidad, la Pascua cristiana no es la nueva Pascua, sino la verdadera y auténtica Pascua para nosotros. Somos creyentes en Jesús, en su persona y en su misión.
Y este es el contenido esencial de la cincuentena pascual. ¿Qué significa en realidad entonces el tiempo pascual? Sabéis bien que la Pascua es quizá la más antigua y más grande de las fiestas cristianas. Fijaros, es más importante incluso que la Navidad. Su celebración en la vigilia pascual constituye el corazón del año litúrgico. Por eso, hay una cosa que me llama la atención, es un paréntesis, de esto del Cristo de la Misericordia, que es el segundo domingo de Pascua, ¿verdad? Se celebra el Cristo de la Misericordia. A mí me llama la atención que la beata Faustina, una religiosa polaca, pues dice que el día de Viernes Santo empieza la novena del Cristo de la Misericordia, que se celebra el segundo domingo de Pascua. Entonces la pregunta es, ¿cómo si el centro de la liturgia cristiana es el triduo pascual, viernes, sábado y domingo, cómo vas a empezar a pensar el Viernes Santo, que es culmen de la vida de Cristo, gracias a Dios por nosotros, en el Cristo de la Misericordia, 9 días después? Por eso a mí me extraña mucho, bueno, como San Juan Pablo II, pues era también polaco, pues nos colocó esta fiesta, que la fiesta es buena y tiene su sentido litúrgico. A mí lo que me llama la atención es que se permita en la iglesia celebrar la novena al Cristo de la Misericordia. Que sea un septenario todavía, que empiece el lunes, pero que el Viernes Santo, que estamos en el centro de la liturgia, de todo el año litúrgico está en función del Triduo Pascual, Viernes, Sábado y Domingo, y estamos ya pensando y rezando para el segundo domingo de Pascua. Esto es lo que a mí me llama mucho la atención, y creo que deberían de quitar, hacer un septenario, por quitar eso, aunque lo dijese la Santa Faustina, que canonizaron y que San Juan Pablo II, pues, le influyó mucho en él. Bien, esta celebración pascual va precedida de los 40 días de Cuaresma. Se prolonga a lo largo, fíjense bien, de 50 días, que llamamos tiempo pascual. Esta es la gran época de gozo, que culmina con la fiesta de Pentecostés, que completa nuestras celebraciones pascuales. Lo mismo que la primera fiesta de Pentecostés fue la culminación y la plenitud de la obra redentora de Cristo. El calendario romano general proporciona una clave para la comprensión de esta época en su sección sobre el tiempo pascual. Mirad, los 50 días que van desde el domingo de la resurrección hasta el domingo del Pentecostés tienen que ser celebrados con alegría y exultación, como si se tratara de uno solo, único día festivo, más aún como un gran domingo. Son estos los días en los que principalmente hay que cantar el aleluya. Es una descripción muy significativa, esto que nos dice pues el año litúrgico. Demuestra claramente que hoy la Iglesia interpreta la Pascua y sus resultados exactamente en el mismo sentido que lo hacía la Iglesia de la Antigüedad. En esta interpretación de la Pascua, el mismo calendario es todavía más tradicional que el anterior. Explica por qué antes de la reforma del calendario y del misal, el tiempo de Pascua era presentado como un apéndice de la Pascua, más que como parte intrínseca de la misma celebración pascual, y su continuación durante todo el periodo de 40 días. Fíjense que antiguamente se decía segundo domingo después de Pascua, tercer domingo después de Pascua, no domingo de Pascua. Ahora se dice tercer domingo de Pascua, cuarto domingo de Pascua, sexto domingo de Pascua. O sea que la Pascua es un solo día, la cincuentena pascual. Consta de esos 50 días que seguían al domingo de Pascua, que se llamaban, entonces se decía que era tiempo de Pentecostés o de Santo Pentecostés. El nombre no se refería como ahora
un día concreto, como el domingo de Pentecostés, sino que estos 40 días era Pentecostés. Pentecostés era una larga y gozosa celebración de la fiesta de Pascua. Si ustedes se dan cuenta en la Biblia, en el Nuevo Testamento, el mismo día que Jesús resucita es que les envía el Espíritu Santo, recibir el Espíritu Santo. O sea que ese día se prolonga durante 50 días. Todo el periodo era como un domingo. Los 50 días se consideraban como un solo día e incluso se los designaba con el nombre de el Gran Domingo o Magna Dominica. Cada día tenía las características de un domingo. Fíjense qué curioso. Durante la Pascua no se podía ayunar. Estaba prohibido arrodillarse. Los fieles oraban de pie como signo de resurrección y se cantaba repetidamente la aleluya como en Pascua. Por eso hay gente, a mí todavía me preguntó, ¿hay que arrodillarse en la Pascua? Si usted quiere la congregación, sí. Es que me han dicho que no hay que hay que estar de pie. Bueno, pues era un signo de esa resurrección y hay sacerdotes o hay liturgistas que dicen que en realidad toda la misa, excepto cuando se está predicando y la primera lectura, debe ser celebrada de pie por todos los cristianos, como signo de esa resurrección. En cierta manera, pues hemos de recuperar ese espíritu del antiguo Pentecostés y el sentido de la celebración que no se conforma con un día, ni siquiera la octava, ni siquiera la octava, para celebrar la Pascua, sino que requiere todo este periodo de tiempo. Hemos de verlo como un todo unificado, que partiendo del domingo de Pascua se extiende hasta la vigilia quincuagésima, como decía antes, hablábamos antes, ¿verdad? El quincuagésimo día. Una época que San Atanasio designa como la más gozosa de todas las épocas del cristianismo. Entonces hay que celebrar la resurrección. El misterio de la resurrección recorre todo este tiempo. Se lo contempla bajo todos sus aspectos durante estos 50 días. La buena nueva de la salvación es la causa del regocijo de la Iglesia. La resurrección se presenta a la vez como acontecimiento y como realidad omnipresente, como el misterio salvador que actúa constantemente en la Iglesia. Así se deduce claramente del estudio de la liturgia pascual. Entonces, comenzando el domingo de Pascua y su octava, advertimos que los evangelios de cada día nos relatan las varias manifestaciones del Señor resucitado a sus discípulos, a María Magdalena, a las otras mujeres, a los 2 discípulos que van de camino de Maús, a los 11 apóstoles sentados a la mesa en el lago de Tiberíades, a todos los apóstoles, incluido Tomás. Estas manifestaciones visibles del Señor, tal como las registran los 4 evangelistas, pueden considerarse el tema mayor de la liturgia de la palabra. Así es ciertamente en la octava, en la que cada día se nos presenta el acontecimiento de la Pascua bajo una luz nueva. Fijaros que después de la octava no se pierde de vista la resurrección, sino que se la contempla desde una perspectiva diferente. Ahora se destaca sobre todo la presencia activa de la Iglesia de Cristo glorificado. Se le contempla como buen pastor, que desde el cielo apacienta a su rebaño, como el camino, yo soy el camino que lleva al Padre, o como viene la fuente del Espíritu y que da el pan de vida, o como la vid, yo soy la vid, ustedes los sarmientos, que obtienen la vida y el sustento, los sarmientos de esa vid. Considerada, pues, como acontecimiento histórico y como el misterio que afecta a nuestra vida aquí y ahora, la resurrección es el foco de toda la liturgia pascual. Es este el tiempo de la resurrección y por tanto de la nueva vida y la esperanza. Y como este misterio es realmente una buena nueva para el mundo, es preciso atestiguarlo y proclamarlo. Los evangelios nos presentan el testimonio apostólico y exigen de nosotros la respuesta de la fe.
También hay otros escritos del Nuevo Testamento, como los Hechos de los Apóstoles, que han consignado para nosotros el testimonio que los discípulos dieron de la resurrección del Señor Jesús. Ayer y hoy pues está Esteban, que era el diácono. Incluso prácticamente refleja toda la vida de Jesús o toda la muerte de Jesús. Es acusado injustamente en la discusión con los judíos, es condenado y muere fuera de la ciudad, como Jesús, y muere perdonando y viendo los cielos abiertos. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Durante el tiempo de Pascua no celebramos solo la resurrección de Cristo, la cabeza, sino también la de nosotros, sus miembros, que compartimos su misterio. Por eso el bautismo tiene tan gran relieve en la liturgia, por la fe y el bautismo. Somos introducidos en el misterio pascual de la pasión, muerte y resurrección del Señor. La exhortación de San Pablo, que se lee en la vigilia pascual, resuena a lo largo de toda esta época pascual. Dice sí San Pablo, los que por el bautismo fuimos incorporados a Cristo, fuimos incorporados a su muerte. Por el bautismo fuimos sepultados con él en la muerte, para que así como Cristo fue despertado de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos con una vida nueva. Romanos capítulo 6, del 3 al 11. Pero mirad, no basta recordar este misterio. Debemos mostrarlo también con nuestra vida. Resucitados con Cristo, nuestras vidas, pues tiene que manifestar que ha habido un cambio en nuestras vidas. Y es que, como dice también en la carta a los Colosenses, el que ha muerto y resucitado con Cristo, pues busca las cosas de arriba, donde Cristo está sentado a la diestra de Dios. Esto significa compartir la libertad de los hijos de Dios en Jesucristo. La conmemoración litúrgica de la resurrección está en el corazón del tiempo pascual. Sin embargo, esta no agota todo el contenido de este periodo. Pertenecen también a este tiempo los gloriosos misterios de la Ascensión y Pentecostés. Son ellos la celebración del misterio. Sin esto, dos fiestas, Ascensión y Pentecostés, la celebración del misterio pascual quedaría incompleta. Parece ser que los primeros cristianos, antes del del año litúrgico que comenzase, especialmente en el siglo IV, la Ascensión y Pentecostés no se celebraban con fiestas aparte, o sea que era la misma fiesta, Resurrección, Ascensión y Pentecostés. Pero también estaban incluidas en la comprensión global de la Pascua que tenía la Iglesia de entonces. Se conmemoraban implícitamente dentro de los 50 días y eran tratadas como parte integrantes de la solemnidad de la Pascua. Por eso, no es extraño que se refiriese a todo el periodo pascual como la solemnidad del Espíritu Santo. En un estudio bastante exhaustivo de Pentecostés de los primeros siglos, el teólogo Robert Cavie observa que la iglesia primitiva en su celebración de lo que ahora llamamos tiempo pascual conmemoraba todo el misterio de la redención, y esto incluía resurrección, las manifestaciones del Señor resucitado, su ascensión a los cielos, la venida del Espíritu Santo y la presencia de Cristo en su iglesia y la expectación de su vuelta gloriosa. Ha de venir a juzgar al final de los tiempos. Pues bien, a la luz de lo que sabemos de la cristiandad primitiva, el periodo de Pentecostés celebraba el misterio cristiano en su totalidad, de la misma forma que el domingo, Día del Señor, celebraba todo el misterio pascual. El domingo semanal y el gran domingo introducen ambos al cuerpo de Cristo en la gloria adquirida por la cabeza. La experiencia de la iglesia primitiva puede enriquecer nuestra comprensión del tiempo pascual. La conciencia viva de la presencia de Cristo en su iglesia era parte importante de esta expresión. Dicha presencia continúa poniéndose de relieve en la liturgia
y se simboliza en el cirio pascual que permanece en el presbiterio todos estos 50 días. Es curioso porque antes en la liturgia antigua apagábamos el día de la ascensión el cirio, ahora se apaga el día de Pentecostés. Los hechos de los apóstoles nos recuerdan los 40 días que median entre la Pascua y la Ascensión, como el tiempo en que el Señor resucitado está con sus discípulos, como en tiempos pasados. La Iglesia conmemora hoy esta presencia histórica. La Iglesia conmemora hoy esta vida de Jesús en medio de nosotros. Este es el misterio litúrgico. Durante el tiempo pascual, la Iglesia, esposa de Cristo, se alegra de haberse reunido de nuevo con su esposo. Y eso es lo que estamos esperando un día, poder como Iglesia vivir para siempre en el Señor. Esperamos la venida del Señor, que nos dará la gracia que necesitamos, ¿verdad? Para vivir ya toda la Iglesia universal y de todos los tiempos en la casa del Padre y en el gozo del Padre. Esto más o menos sería el tiempo de Pascua. A ver.